Prepara tu corazón y conéctate con Dios en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Bienvenidos a CC Vida Online. Vida Internacional es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Estamos contentos esta mañana, agradecemos al Señor esta bendición de poder estar aquí. Y ya vieron los anuncios, pues, ¿verdad? La próxima actividad es el miércoles, aunque esta es la Semana Santa. Si usted va a salir, si usted va a salir, tiene que cuidarse mucho. Si va a salir esta semana, si se va a ir a dar una vuelta, lo que sea, por favor tenga mucho cuidado. No podemos decirle no vaya, pero sí podemos recomendarle que tenga mucho cuidado. Todavía hay contagios, incluso después de que lo vacunen a usted, hay que esperar. No sé si ya vacunaron a alguien aquí. ¿A nadie? Va, no se preocupe, lo van a vacunar. Ya vinieron, ¿cuántas vinieron? 1 millón no. Pues ahí va usted, ahí va, no se preocupe. Aún así hay que tener las consideraciones del caso todavía, y esta va a ser una semana crucial para eso, porque toda la gente pues quiere ir a pasear, toda la gente quiere ir a la playa, lo que sea. Por favor, usted sea prudente, cuídese usted y cuide los suyos. Amén. Ok, el domingo, bueno, el miércoles estamos aquí, siempre 6:30. Este miércoles termina la serie de valientes, y el domingo a las 10 volvemos aquí para nuestra celebración. El sábado no hay live, así que si su hijo le dice que viene a la reunión de jóvenes el sábado, es mentira, a saber para dónde va. Porque este sábado no hay reunión de jóvenes. La reunión de jóvenes es hasta el siguiente sábado. Sí, el domingo estamos aquí otra vez a las 10 de la mañana. Amén. Ok, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable y damos gracias. Señor bendito, te agradecemos esta mañana la oportunidad de haber estado aquí en tu casa. Gracias por cada uno de los que está aquí hoy, por habernos congregado aquí, por habernos traído aquí, Señor. Esta mañana necesitamos que tú traigas a nuestra vida el conocimiento, y que ese conocimiento, Señor, se vuelva vida en nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor amado. Esta mañana te rogamos que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, y que abras las escrituras hoy, que nos edifiques con ellas. Recibimos hoy todo lo que tú tienes para darnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Estamos en esta serie que estamos estudiando la carta de Santiago. Ya le he dicho, no es la primera vez que estudiamos Santiago, y estamos revisando algunas cosas que Santiago nos enseña. Santiago es un escritor muy práctico de la Biblia. Su libro es bastante controversial. Santiago habla de temas espinosos para la iglesia de aquel tiempo y para la iglesia de hoy. Santiago habla acerca de la actitud de la iglesia con el pobre, habla del racismo. Santiago habla acerca de la explotación de los ricos hacia los pobres. Imagínense, Santiago habla de cosas bien cardíacas. Pero también Santiago habla de asuntos de fe. Santiago habla mucho de la fe. De hecho, algunos malinterpretan a Santiago. Nosotros vamos a tratar de explicar esa aparente diferencia que él tenía con el apóstol Pablo acerca de la fe. En algún momento lo vamos a hacer.
Pero estamos aprendiendo en la carta de Santiago a retomar de él semillas que sirvan para alentarnos cuando la vida no funciona. Ese es el tema de esta serie, cuando la vida no funciona, cuando las cosas no son como deberían de ser. Había una película famosa, no sé si usted la vio, que se llamaba La vida es bella. Muy bonita película. Si no la ha visto, vaya y búsquela, va a aprender mucho. Es una película fantástica. Es una película italiana que habla de un judío que es llevado a los campos de concentración con su hijo y lo tiene oculto sin que los nazis se den cuenta que su niño está ahí. Y el niño jamás se da cuenta que está en un campo de concentración. Es una historia interesante. Ahí la mira usted, la película se llama La vida es bella. Lo interesante del título y del espíritu de la película es la idea que presentan los creadores de la película, es que a pesar de lo que te esté pasando, podemos aprender a apreciar momentos buenos de la vida. La vida no siempre es bella. La vida no siempre es buena. La vida no siempre es feliz. Gracias a Dios encontramos en la Biblia que Dios no espera que usted pase todo el tiempo contento y sonriendo. Sería, ¿qué voy a decir? Sería una cosa antinatural que Dios te obligara a sonreír todo el tiempo, porque Dios entiende que la vida no siempre es felicidad. Hay momentos de dolor, hay momentos de frustración, hay momentos de luto. De hecho, el escritor del libro de Eclesiastés dice: hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Dice: hay tiempo de recoger piedras, y dice que también hay tiempo de aventar piedras. Imagínense, hay para todo un tiempo. Así que la vida no siempre funciona como debería funcionar. Y en esta serie hemos hablado ya en 3 temas anteriores. Comenzamos hablando de las pruebas, luego hablamos acerca de la toma de decisiones, y la semana pasada hablamos acerca de las tentaciones, cómo nuestros deseos complican a veces una mala situación que ya estamos viviendo. Y este día vamos a aprender cómo podemos soportar la vida cuando somos alimentados por la palabra de Dios. Mire, lo que nos hace crecer, lo que nos hace ser cristianos fuertes, no es venir a la iglesia y cantar, no es venir y escuchar los buenos consejos de alguien, no es escuchar los buenos consejos del pastor. Lo que hace fuerte la vida de los hijos de Dios es la Biblia, la palabra de Dios. Usted y yo podemos testificar que en los momentos más duros de nuestra vida, lo que nos ha permitido estar en pie y seguir adelante han sido las promesas infalibles de Dios. Yo le puedo testificar eso. En los momentos más difíciles de mi vida, las palabras a veces de la gente que te ama, que lo hacen con muy buena intención, pues no alcanzan a tocar tu corazón y a fortalecer tu espíritu para seguir adelante. A veces la gente hace lo que puede para alentarte, y si tu aliento solo está en las palabras de alguien, qué tristeza. Porque lo único que hace que una persona se mantenga firme en la fe, a pesar de que las cosas se complican, a pesar de que a veces lloramos mucho y sufrimos mucho, lo único que puede mantener de pie a un hombre y a una mujer es la palabra de Dios. Es curioso, a veces la gente común no se puede explicar por qué usted que perdió el trabajo, por qué usted que acaba de sufrir una etapa de luto, por qué usted que está enfermo puede sonreír, puede ser positivo, puede ver la vida de manera no negra, sino con matices de gris y a veces muy clara. ¿Cómo es posible que usted pueda tener esa actitud ante la vida si le está lloviendo hasta debajo de la lengua? Bueno, la respuesta está en que a usted lo sostienen las promesas benditas de Dios. Dígame si no, si usted está aquí porque Dios le ha hablado a usted, porque usted ha creído las palabras de Dios. Usted durante la cuarentena y lo más crudo de la pandemia,
yo sé que usted recordó las palabras de Dios. Yo sé que usted tuvo en su mente y en su corazón esas palabras que fueron las que lo alentaron y lo sostuvieron. Y de hecho está aquí y volvió aquí porque usted lo sostuvo, la palabra de Dios. ¿Sabe? Hay cristianos que cuando viene la tormenta se despedazan. Yo conozco cristianos, usted conoce cristianos que cuando la vida se les pone difícil se desarman y empiezan hasta cuestionar a Dios, cuestionar la fe, y algunos hasta se atreven a hacer público su decepción, su descontento, y claro, como no logran entender, algunos no tienen el valor de decir Dios me falló, pero empiezan a tirar indirectas acerca de que la iglesia le mintió, qué sé yo. ¿Cuánta gente después de pasar la cuarentena no volvió a la iglesia? A muchos les ha costado y les está costando, porque claro, todavía tienen el temor del contagio, que es comprensible, pero hay gente que no solamente se apartó de la congregación, sino que de la fe, se apartaron de Dios, como que estaban esperando, como que hay gente que estaba esperando la oportunidad de que nadie lo viera y zafarse por la puerta de atrás. Eso no solo pasa aquí, no, pasa en todas las iglesias del Salvador, pasa en todas las iglesias del mundo. ¿Sabe que en Estados Unidos el promedio de la gente que dejó de congregarse después que reabrieron en algunos estados es hasta del 40%? Casi la mitad de la gente no volvió a la iglesia. Y no le hablo de gente que trata de cuidarse de contagiar, no, gente que aprovechó ese tiempo para decir yo hasta aquí llego. Y esto es una cosa interesante. ¿Cuál es la diferencia entre perseverar y regresarse? La palabra de Dios. Si lo que oíste se volvió vida en tu corazón, si lo que creíste se volvió una convicción en tu mente y tu corazón, entonces sos y serás sostenido por la palabra de Dios en los tiempos de adversidad. Por eso ese es el tema de esta mañana: sostenidos por la palabra. Cuando las cosas se complican, lo único que te puede sostener es la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo hablo con muchos pastores, voy a decir esa bendición, aunque le confieso que los clavos de los pastores me cargan más que los problemas de la gente común, normal, cristianos normales. Los pastores son clavos de otro tamaño. Y algunos de ellos me preguntan: ¿y usted cómo hizo en tal momento? ¿Y usted cómo hizo en tal caso, esto que le pasó y lo otro? Algunos esperan que yo tenga como una estrategia de 5 pasos para tal cosa, y no, yo lo único que les puedo decir, se lo digo a ellos y se lo digo a usted: mire, yo sigo siendo pastor porque yo estoy seguro de lo que Dios habló en su palabra y de lo que Dios habló para mí en su palabra. Si yo no estuviera seguro de eso, no podría estar aquí. Lo único que lo sostiene a uno en los momentos de dificultad es la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a aprender cómo es que Dios hace para que nosotros podamos afirmarnos en su palabra. Quiero que leamos Santiago capítulo 1, el versículo 19, porque justo ahí nos quedamos la semana pasada. Y quiero que lea conmigo Santiago 1:19 en adelante. Está en su pantalla, en la pantalla también puede verlo. Dice la Biblia así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oiga eso. Cuando yo creo lo que dice la palabra de Dios acerca de la salvación en Cristo, entonces mi alma llega a ser salvada. Sigo leyendo, versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, muy feliz. Versículo 26. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree, lo voy a parafrasear, si alguno se cree evangélico o católico, por si alguien nos va a escuchar, ¿verdad? O habrá algún católico aquí. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Palabra de Dios. Vaya, ok. La próxima semana vamos a hablar un poquito de eso último, pero hoy no. Vamos a concentrarnos entonces en todas estas partes, que este capítulo al final habla acerca de la palabra de Dios. Mire, El Salvador es un país religioso. El Salvador es un país bastante religioso, con mucha tradición cristiana, católica y evangélica. La iglesia evangélica en El Salvador ya cumplió más de 100 años, 125 años creo que tiene la iglesia evangélica de estar aquí en El Salvador. Así que El Salvador es una nación muy, muy religiosa. Eso implica entonces que la Biblia no es un libro extraño para los ciudadanos salvadoreños. La Biblia está en todas partes. Incluso hoy en día usted puede conseguir una Biblia física en una gasolinera. Usted puede conseguir una Biblia física en un supermercado. Usted está pagando ahí en el supermercado y en los estandes aquí no solamente hay chocolates y rasuradoras, y hay Biblias, hay libros, incluso libros cristianos, y hay Biblias ahí. Así que hoy uno puede encontrar Biblias en cualquier lado. Antes las Biblias solo las vendían en librerías cristianas y eran escasas librerías cristianas. De hecho, aquí en la ciudad solo hay una, creo, una librería cristiana, pues con todas las de ley, y hay algunas pequeñas por ahí en varios lugares. Pero antes, para conseguir una Biblia había que ir a una librería cristiana. Pero hoy usted las puede encontrar en cualquier lado. Incluso las librerías no cristianas tienen toda una sección de libros cristianos y de Biblias de varias versiones baratas. Yo he visto en la Ceiba, aquí en Metro, Biblias en la versión La Reina Valera del 60 y la nueva versión internacional, baratas, lo que vale un combo en el McDonald's, pues. Sí. Ahora mire, pues, la Biblia hoy está al alcance de todo el mundo. Ya tener una Biblia o conseguir una Biblia no es una cosa de otro mundo. Uno encuentra Biblias de todos los tamaños. Si a usted no le gustan grandes, pues hay pequeñas, y allá hasta microscópicas. Hay Biblias que le caben en la bolsa a uno. Sí, hay Biblias de todos los tamaños. Hay en varias traducciones, en varias versiones: pasta dura, pasta rígida, pasta de piel, de oveja, de cabra, de cocodrilo, no sé. Pero hay Biblias en todas las presentaciones. De hecho, mire, todos los años se vende más de 500 millones de Biblias en todo el mundo. No se venden, se producen más de 500 millones de Biblias en todo el mundo, en 18,000 idiomas y dialectos diferentes. La Biblia sigue siendo el bestseller por excelencia en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad. Ahora, no solo tenemos la Biblia escrita, hoy tenemos la posibilidad de tener la Biblia en un teléfono. ¿Sabe? Durante la pandemia
la Biblia, la descarga de aplicaciones de Biblia se triplicó más que en su tiempo normal. La palabra de Dios está en todas partes, la vemos en todas partes, en la televisión, en el cine, la vemos en todas partes. La Biblia, la palabra de Dios está presente en todas partes. Ahora, el problema es no que tengamos dificultades para tener la Biblia a nuestro alcance. El problema es que mucha gente, millones de personas, a pesar de tener al alcance el poder conocer, el leer la Biblia, escuchar la Biblia, todavía hay millones de personas que no logran extraer de ella toda la bendición que Dios tiene para los seres humanos en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque no basta con tener una Biblia en la casa, no basta con tener la Biblia en el celular, ni siquiera basta con leerla. Nosotros tenemos que hacer algo todavía más profundo e íntimo con ella para poder lograr que esa palabra se vuelva uno con usted y en los tiempos de adversidad sea ella la que lo sostenga. Ser sostenido en la adversidad, ser sostenido en la prosperidad, porque también hay gente que en la prosperidad se echa a perder. ¿Aló? Hay gente que 100 pesos lo echan a perder. Hay gente que tener salud lo echa a perder. Me decía el doctor que me está viendo a mí, tengo yo entre todos mis males, el rosario de males ese, vea, hay algo que se llama una fístula colovesical. Y es esa perforación de la que le he platicado yo, que no la encuentran. Me decía el doctor, cuesta controlar eso. Tuvimos un paciente, me dice, un paciente que nos llevó casi 2 años controlarle eso y estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones. Lo intervenimos más de 5 veces. Y yo en mi corazón decía, en mi mente, cuánto aliento me da este médico, hombre, qué fantástico, ¿verdad? Y entonces me dice él, pero ¿sabe por qué? Me dijo, yo sé que usted no va a hacer eso porque usted es cristiano y es pastor, me dijo. Yo dije, ajá, cuénteme, vamos a ver. Y entonces me dice, lo que pasa es que era un señor de edad un poco arriba de los 50 años. Y entonces me dice él, y cada vez que se sentía bien después de la operación, o sea, una semana después de la operación, salía a vacilar. Le gustaba el fresco y andaba buscando bichas. A la semana estaba grave el señor. Imagínense, me decía él, 5 veces tuvieron que operarlo. Y entonces me pongo a pensar, ¿verdad? Pienso que algunos de nosotros, cuando nos sentimos bien, nos olvidamos de Dios. ¿Aló? ¿Sabe qué es triste? Míreme para acá, pues usted no va a hacer eso, pero hay gente que se puede memorizar todos los jugadores, toda la alineación del FAS y no pueden memorizarse un versículo de la Biblia, por ejemplo. Hay mujeres que se saben los nombres, los 2 nombres y los 2 apellidos de todos los personajes de la novela de las 8. Y no se pueden un versículo de la Biblia. Aleluya. Entonces resulta que cuando viene la tormenta, no voy a estar yo que el viento sopla y yo tratando de leer la Biblia. ¿Qué me dice Dios en este momento? No, yo tengo que ya en ese momento haberla leído, haberla comprendido, haberla creído y haber memorizado algo. Dígale al vecino, ahí te hablan. Voltéelo a ver, dígale, ahí te hablan, con voz en la cosa. Ok, mire pues, Dios nos dio su palabra para sostener la vida de los seres humanos, en particular la vida de sus hijos. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, recibimos provisión, fortaleza, consuelo, sabiduría, esperanza, recibimos poder de ella. La vida definitivamente no es lo mismo cuando uno realmente comprende y cree las palabras de Dios. Ahora, Santiago
nos enseña 4 cosas que yo debo de hacer, que usted debe hacer para ser fortalecidos por la palabra de Dios. No es automático. Yo creo que usted ya pasó la etapa esa en que la gente creía que la Biblia era como un amuleto, que ponían el Salmo 91 abierto así detrás de la puerta, y tenían la Biblia ahí así en una mesita, casi que le ponían una vela a la Biblia. Y yo he visto gente que también hace eso. Las páginas del Salmo 91 amarillas, ve ahí, porque es el amuleto que les protege de los ladrones. El COVID no va a entrar por esa puerta porque tiene el Salmo 91 abierto detrás de la puerta. Esos amuletos no sirven. El libro en sí, oiga lo que le voy a decir, el libro en sí no tiene ningún poder místico, a menos que nosotros conozcamos, creamos y comprendamos lo que dice este libro. Esto es la palabra de Dios. Mire pues, el versículo 25 es la clave para entender todo lo que vamos a hablar esta mañana. Santiago 1:25. Dice así la Biblia: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, como dice, bienaventurado en lo que hace. Ya le dije que la palabra bienaventurado es 3 veces dichoso, 3 veces feliz o muy feliz. La Biblia está diciendo que ¿quién será muy feliz? El que no solamente oye, sino que practica lo que dice la palabra de Dios. Este versículo llama a la Biblia la ley perfecta de la libertad. ¿Cómo llama la Biblia aquí Santiago? La ley perfecta de la libertad. Porque la Biblia es lo que nos da libertad. La Biblia nos trae la libertad. De hecho Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Él mismo dijo: tu palabra es la verdad. Así que cuando uno conoce la palabra de Dios, uno puede ser libre de la vergüenza del pecado, uno puede ser libre del infierno, uno puede ser libre de la depresión, del fracaso, de una vida sin sentido. Por eso es que Santiago le llama a la Biblia la ley perfecta de la libertad. Y como le dije, Santiago nos va a enseñar 4 pasos que necesitamos dar para ser fortalecidos, para ser sostenidos por la palabra de Dios. Ok, número 1. Debo recibir la palabra de Dios. Debo recibir la palabra de Dios. Parecería un asunto simple. Usted lee eso y dice: ah, vaya, amén. Pase al punto número 2. Pero tengo que explicarle algo. O sea, 40 minutos explicando esto y después sigo. Mire, lea conmigo el capítulo 1, Santiago otra vez. Ahora el versículo 21. Mire cómo dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, que dice, lea, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Me encanta cómo comienza ahí, y es la primera cosa que debo hacer. Si yo quiero ser sostenido por la palabra de Dios, lo primero que tengo que hacer es recibirla. ¿Qué tengo que hacer? Diga conmigo: recibirla. Y la palabra recibir que aparece allí en el griego es dekomai. La palabra dekomai en el griego es un término que describe hospitalidad. Dekomai habla de hospitalidad. Literalmente significa, está ahí en la pantalla, dar la bienvenida con buena disposición. Así que lo que está diciendo ahí, que si yo quiero ser sostenido por la palabra de Dios en los momentos difíciles, debo de darle la bienvenida con buena disposición. ¿Aló? No verla, no oírla, no leerla a la fuercita. ¿Aló? Por eso yo no estoy de acuerdo en que algunos papás, yo creo que ya no hacen eso, pues, pero por si acaso, castigan a sus hijos leyendo la Biblia. De castigo, anda, léete el Salmo 109, ¿cuál es el Salmo 119? Y te lo memorizás.
Hay algunos papás que castigaban, bueno, antes así castigaban a sus hijos leyendo la Biblia. Hincate a orar. O los hincaban con la Biblia abierta, leyéndola en voz alta. Con razón esos bichos cuando cumplieron la mayoría de edad se zafaron de sus casas y no están en la iglesia. Y cuando hablan de la iglesia hablan con resentimiento. Cuando hablan de la Biblia hablan con resentimiento. ¿Sabe qué? Mire, aquí un paréntesis. Mucha de la gente que detesta la iglesia, que detesta la Biblia y que dice no creer en Dios, no tienen argumentos para sostener su posición. Dicen la Biblia es mentira, pero no tienen manera de sostener ese argumento. ¿Por qué la gente dice todas esas cosas? Por razones personales. ¿Alguna mala experiencia tuvieron con respecto a la Biblia, con respecto a la iglesia, con respecto a Dios, que ahora transfieren sus emociones a la fe? Como ese estudio que hicieron post-mortem de los más grandes ateos de la historia, los más famosos ateos de la historia, Carlos Marx, Nietzsche, Lenin, todos los famosos de la historia. Hubo un estudio psicológico, psiquiátrico de ellos, y todos los médicos que hicieron el estudio llegaron a esta brillante conclusión en esa investigación. Todos los ateos de la historia tuvieron todos un problema serio con sus padres. Todos los ateos prominentes de la historia odiaban a sus padres. La conclusión fue entonces que probablemente el odio que tenían en contra de Dios era a raíz de haber tenido una mala representación de la paternidad. Y entender, si Dios quiere ser mi padre, entonces debe ser como ese viejo que me maltrató o que me abandonó. Así que Dios no existe. Y muchos de los ateos, en los momentos de la dificultad o cuando van a enfrentar la muerte, todos voltean a ver al cielo y le piden perdón a Dios. No todos, muchos de ellos. Porque mucha gente se llena la boca diciendo no creo esto, no creo esto, no creo aquello. No tienen argumentos para contradecirlo, solamente están dañados. Por eso cuando alguien habla mal de la fe, de la iglesia, de Dios, uno debe de tener comprensión. Así hablaba usted, ¿sí o no? Usted era peor. Usted hablaba de todo mundo, de los evangélicos, gente que no tiene nada que hacer, que viven perdiendo el tiempo, gente tonta que la han engañado. Allá van a la iglesia todos los domingos a que le saquen el pisto los pasmados. Vea, yo no soy dundo, yo no. Dios está en todas partes. Yo creo en Dios a mi manera. Así decía usted. ¿Qué hace aquí hoy? Claro, hubo un momento en que Dios a usted se le reveló por su Espíritu Santo y ahora usted está aquí, ama a Dios, adora a Dios, bendice a Dios. Así que usted tiene que aprender a tenerle paciencia a aquellos que hoy piensan como usted pensaba antes. Así que necesitamos, oiga, cuando yo quiero que la palabra de Dios me sostenga en los momentos difíciles, debo darle la bienvenida en mi vida a la palabra de Dios. Santiago usa una ilustración en este versículo. Dice la palabra implantada. Esa palabra implantada o plantada, él está usando la ilustración de un jardín y una semilla. La Biblia es comparada con una semilla. Jesucristo, cuando habló de la parábola del sembrador, dijo estas palabras. Lucas capítulo 8 versículo 11, él dijo: la semilla es la palabra de Dios. Y en esa parábola, en la parábola del sembrador, Jesús cuenta que hay 4 clases de terreno. La misma semilla, diga conmigo, la misma semilla. 4 clases de terreno. Y usted lee que el sembrador siembra la misma clase de semilla en 4 terrenos distintos y solo un terreno da fruto. Los otros 3 no fructifican. Y eso es una clara comparación con la actitud nuestra o con los resultados que la semilla, que es la palabra de Dios, produce en los seres humanos.
¿cómo es posible tomar la misma clase de semilla, sembrarla en 4 terrenos distintos y conseguir resultados diferentes? Si es la semilla la misma en los 4 terrenos, el problema no está en la semilla, está en el terreno. Lo mismo pasa, y eso es lo que Jesús quiere enseñarnos. Lo mismo pasa, 4 personas distintas que van a un culto el domingo en la iglesia, y no todas reciben igual. Todos son expuestos a la misma predicación, a la misma enseñanza, los mismos versículos bíblicos, pero al salir no todos fructifican. Si hay gente que saliendo de la iglesia en la tarde empieza a preguntarme cosas que dije en la mañana, por Dios santo. Y entonces resulta que no todos damos el fruto necesario. El problema no es la semilla, es quien recibe la semilla. Así que otra vez Dios quiere decirnos a nosotros: los malos resultados en tu vida no es la palabra de Dios la causante, es tu actitud ante la semilla que recibes. Hay gente, y uno lo puede ver, cristianos de la misma iglesia. Hay cristianos muy firmes, muy constantes, muy convencidos, están en convicción de lo que han oído y han recibido. Y otros que fueron la misma cantidad de años y la misma cantidad de veces a la iglesia, no saben si creer o no creer en Dios. Entonces resulta que el problema no es la semilla, es el terreno. Y el terreno es usted. Diga: el terreno soy yo. Yo soy el terreno. Un corazón está dispuesto y otro corazón no está dispuesto. Oiga eso. ¿Cómo puedo yo ser sostenido por la palabra de Dios en los momentos de adversidad? Debo tener disposición para recibir la palabra. Lo primero que tengo que hacer es recibirla con una buena actitud. Santiago dice en estos versículos las actitudes que necesitamos tener para recibir bien la palabra de Dios. Número 1, ahí está, ponémela por favor. Debo estar atento. Diga conmigo: debo estar atento. Versículo 19, mire cómo dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea, como dice, pronto para oír. ¿Cómo debemos ser? Debemos ser pronto para oír. ¿Qué significa eso? Debo prestar atención, debo estar alerta. No debemos perdernos ningún detalle de lo que oímos o lo que leemos. Santiago lo que nos está diciendo aquí es que hay algo que nos estorba para poder oír bien. Poneme lo que sigue. El versículo 19 sigue diciendo, otro clic. Está: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Y qué dice después? Y tardo para hablar. ¿Cómo puedo yo escuchar bien la palabra de Dios, tener una buena actitud para recibirla? ¿Cómo puedo estar atento a la palabra de Dios? Debo ser lento para hablar. Cuando estoy hablando, no estoy escuchando. Lo vuelvo a decir: cuando estoy hablando, no estoy escuchando. Menos si es hombre. Porque cuenta la leyenda que los hombres no pueden hacer 2 cosas al mismo tiempo. Todas las mujeres dicen: así es pastor, amén, aleluya, sí. Cuenta la leyenda que los hombres no pueden hacer 2 cosas al mismo tiempo. Hay un chiste muy malo que fue inventado por las mujeres, que dice que los hombres no pueden mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Algo de cierto hay en eso, algo de cierto. El cerebro de la mujer es multitareas. La mujer puede hacer más de una cosa a la vez. O sea, la mujer puede concentrarse en varias cosas al mismo tiempo. Puede estar prestando atención a una conversación por teléfono y estar cocinando sin que se le arruine la comida y estar meciendo al bicho en la cuna, ¿verdad? Ella puede hacer eso. Ella es multitareas. Los hombres no. Los hombres tenemos la bendición de podernos enfocar profundamente en algo. Por eso es que no hacemos varias cosas al mismo, solo una y bien hecha.
Esa es una de las diferencias de los cerebros masculino y femenino. Por eso a veces me da no sé qué aquellos de la ideología de género que dicen: es que si yo me siento mujer, puedo ser mujer, y soy mujer, y usted tiene que verme como mujer porque yo soy mujer. Basta con irle a revisar el cerebro. No son iguales, no pueden pensar igual. No hablemos de los que no han venido. Entonces, mire pues, ¿qué le estoy diciendo? Que cuando estoy hablando no estoy escuchando. Y eso también va para las mujeres. Mire, Santiago está enseñándonos aquí que para poder escuchar, para poder recibir la palabra de Dios, debo de parar de hablar. Y aquí hay un consejo sencillo para todos los que están aquí, un consejo sencillo para todos los que vinieron aquí esta mañana: no platique mientras escucha la predicación. Simple, básico. ¿Cuál es la actitud correcta para recibir la palabra de Dios? Esté atento, no platique cuando esté escuchando la palabra de Dios. Si quiero ser más bendecido por la palabra de Dios cuando voy a la iglesia, debo evitar hablar mientras está la predicación. Y si usted está sentado a la par de alguien que tiene el espíritu de perico, voltéelo a ver y dígale: te reprendo en el nombre de Jesús. Que el Señor sujete tu lengua ahora mismo, enmudece y calla y sal de él. Bueno, no así pues, pero no tenga el valor de decirle: espérate, no estés hablando vos. Y claro, no creo que sea tan cuerudo de seguir hablando. Y si sigue hablando, levante la mano y hágame así, mire, que yo lo voy a callar desde aquí. Bueno, ok. Dios nos dio 2 orejas y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Quiere decir, mire, muchos de nuestros problemas son causados porque somos muy rápidos para hablar y no tenemos mucha disposición de escuchar. Así que lo primero que tengo que hacer yo para ser sostenido por la palabra de Dios es, recibir la palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? Estar atento a ella. Número 1, ¿qué más significa eso? Número 2, ponémelo por favor. Debo aprender a mantener la calma. El versículo sigue diciendo lo mismo. Mire, 1:19. Mire cómo dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea que dice pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Una actitud relajada aumenta la receptividad. Por eso en esta iglesia trabajamos mucho para que la reunión sea una reunión bastante relajada, para que usted pueda bajar todas sus defensas, para que deje de estar tenso y pueda usted tener una buena disposición de escuchar la palabra de Dios. Porque cuando yo estoy enojado, cuando usted está enojado, usted no puede prestar atención muy bien. Usted no puede escuchar a Dios hablar cuando usted está enojado. Alguna gente se pregunta: ¿y por qué yo nunca percibo a Dios cuando me habla? Porque, bueno, precisamente podría ser porque usted está resentido con alguien, y el resentimiento gobierna tus emociones todos los días y a veces todo el día. Mire, poneme lo que sigue, un artículo en esta revista Selecciones hace muchos años. Mostraba un estudio que decía que cuando uno escucha, realmente pone atención, la presión arterial desciende. Y cuando uno está hablando, la presión arterial sube. Y es precisamente de lo que Santiago está diciéndonos aquí. ¿Quiere usted escuchar la palabra de Dios? ¿Quiere usted recibir la palabra de Dios? Mantenga la calma, sea lento para la ira. ¿Cómo es su estado emocional cuando usted viene a la iglesia? ¿Cómo es? ¿Sabe usted que los domingos son caóticos en la mayoría de los hogares de la gente cristiana? Los domingos en la mañana son caóticos y amanecemos gritando: ya apúrense, ya anda, bañate, hoy es tarde, así andate, vea, chate perfume aunque sea para que no mates a alguien en la iglesia, venite. Y vienen en el carro peleando y llegan a la iglesia molestos, a veces vienen tarde y ya llegamos. Es difícil con esa actitud poder recibir la palabra de Dios. Simple, bastaría con que usted se levante un poco más temprano el domingo para que pueda venir más tranquilo y con una mejor actitud a recibir la palabra de Dios. Número 3, rápido.
No se alegre que todavía voy en el punto 1, ¿verdad? Número 3, ¿qué debo hacer? Limpiarme. O sea, todas estas cosas implican el acto de recibir la palabra de Dios. Mire, Santiago 1:21, como dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Inmundicia habla de cualquier cosa que haya ensuciado nuestra relación con el Señor. Abundancia de malicia. La malicia no es esa coquetería que le agarra las bichas a los 13, hoy a las 10, a los 9, porque hoy es peor la cosa, pues. Pero mire, como que los Kellogg's vienen contaminados, ¿verdad? Y hoy desde más chiquitos les agarra más feo. Pero bueno, no hablemos de eso. La malicia, porque uno aquí en nuestro país piensa, malicia es cuando la bicha se quiere pintar ya, cuando ya se peina para ir a la tienda. Malicia, ya le agarró la malicia, dicen, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? La malicia en la Biblia es hacer las cosas con sospecha siempre, ser mal pensados. Eso es tener una mente maliciosa. ¿Cuántos mal pensados hay aquí? A nadie, solo para levanto yo, ya me estaba dando pena. ¿Cuántos mal pensados hay aquí? Levanten la mano los mal pensados. Algunos hasta los pies tienen que levantar. La malicia no es buena. Hay gente que siente que hasta un don de Dios es que sean tan maliciosos. Sienten que tienen el don de la sospecha. Eso no es bueno. Y Santiago dice, hay que desechar estas cosas. Entonces, lo que la Biblia está diciéndome aquí es que antes de plantar, míreme, cualquier semilla, porque está hablando de plantar la palabra, antes de plantar cualquier semilla, primero hay que limpiar el campo de piedras y de zacate, que no sirve para nada. Antes de sembrar hay que limpiar. Y antes nosotros de recibir la palabra de Dios, debemos pedirle al Señor que Él nos limpie, que Él prepare el terreno en el cual va a caer la palabra de Dios. Yo sé que usted se puede de memoria la oración que yo hago antes de predicar. ¿Cuántos saben cómo es la oración que yo hago antes de predicar? La hago casi siempre, algunas variantes. Y la hago a propósito, para que usted lo memorice. Como cuando guiamos a una persona a recibir a Cristo Jesús, las palabras que usamos son a propósito. No significa que si no hace la oración tal y como se la decimos, no va a ser salvo. No significa eso. Le hacemos a la persona que repita esa oración, porque mientras la repite va entendiendo qué es lo que le va a pasar después de ese momento. Igual cuando oramos para poder recibir la palabra aquí, decimos ciertas cosas, lo hacemos con la intención de que usted comprenda lo que usted necesita para que la palabra de Dios pueda venir a su corazón. Le pedimos al Señor que abra nuestra mente, que abra nuestros oídos, que abra nuestro corazón, que abra nuestros ojos y que abra las escrituras. Son 5 cosas que Dios abre. Lo encuentra uno en el Nuevo Testamento. 5 cosas que Dios quiere abrir para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios. Así que debemos pedirle al Señor: quita los estorbos, límpiame. Y también aquí está hablando de limpieza moral. Mire, si algo no podemos hacer por nosotros mismos es limpiar nuestros pecados. Tenemos que acudir al que pagó por nuestros pecados en la cruz, al Señor Jesucristo. Así que debemos aprender a pedirle constantemente al Señor: límpiame de este pecado, límpiame de esta maldad. ¿Sabe? Hay algo interesante, que la palabra inmundicia que aparece allí en ese texto, en el griego la palabra es ruparia, que también puede ser traducida por cerumen. Cuando dice límpiense de toda inmundicia, puede traducirse límpiense el cerumen. ¿Y de dónde sale el cerumen? De los oídos. Es esa mantequita amarilla que te sale en el oído, que si la dejas acumular te puede infectar el oído y evita que puedas escuchar correctamente.
Así que lo que está diciendo Santiago aquí, es necesaria la limpieza para poder recibir la palabra de Dios. Porque hay gente que no le cala. ¿Ha visto usted? Hay gente que no le cala. Usted no, usted es bien buena onda, usted sí ha recibido la palabra, pero le voy a chambrear. Hay mara que no le cala, fíjese. Ya le voy a decir quién es. Mire, para empezar, el que está al lado suyo, el que está atrás y el que está adelante. No es cierto, no. Mire, hay gente que no le cala, como que no le entrara. Dicen, por un oído le entra y por otro le sale. No le entró por ninguno. No le entró. Tiene cerumen, necesita limpiarse. Y cuando habla de limpiar, la inmundicia también implica aquellas cosas que son pecado. Cuando nosotros acumulamos pecados sin confesar en nuestra vida, eso bloquea nuestra capacidad auditiva en un sentido espiritual. Eso evita que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones. Así que Santiago dice, deshazte del mal, pide a Dios que te limpie, pide perdón. Lo que tengo que hacer es, Señor, perdóname. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, ¿cómo podemos estar limpios? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿qué debo hacer? Señor, he pecado, perdóname. Señor, he pecado, perdóname. Número 4, la cuarta cosa que debo hacer para recibir correctamente la palabra de Dios, debo ser obediente. Obediente significa ser enseñable. Obediente significa ser dócil, ser humilde, dejarse guiar, estar dispuesto a cambiar. Eso significa ser obediente. Santiago 1:21, una vez más, mire lo que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo debo recibirla? Con mansedumbre. Eso tiene que ver con humildad. Eso tiene que ver con ser enseñable, con aceptar que no lo sé todo, con reconocer que todavía me hace falta aprender. Usted, si realmente quiere que la palabra de Dios penetre en su vida, no debe andar actuando como si ya lo supiera todo. Si usted cree que ya lo sabe todo, no va a recibir nada nuevo. Así que Dios dice, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ser sostenido? ¿Quieres ser fortalecido por la palabra? Primero debes recibirlo y ser receptivo en estas 4 actitudes. Ok. ¿Qué debo hacer primero para ser sostenido por la palabra de Dios? Debo recibirla. ¿Cómo? Debo de recibir. Significa recibir con agrado, esperar con agrado. Mire, cada parte de la liturgia, de lo que hacemos aquí en la iglesia, los días de reunión, cada parte es importante. Cada parte, las canciones, incluso los ritmos, en el momento en que nosotros cantamos, un tiempo tiene un ritmo, otro tiempo tiene otro ritmo, las oraciones, todo lo que hacemos aquí lo hacemos con un propósito, y todo es importante. Pero el punto central de la reunión es este momento: escuchar a Dios hablarnos. Hay gente que le encanta la música en la iglesia, les fascina, pero tienen mala actitud para recibir la palabra de Dios. Le he contado, no sé si le conté, una vez que fui a predicar a Saturno o en Júpiter, no me acuerdo. Y fui a una iglesia que cuando llegué a la puerta de la iglesia me pareció fantástico el ambiente de esa iglesia. Era un lugar donde cantan la música de estilo así como medio tropical. Entonces la iglesia era una onda así, y ya casi entraba yo bailando así, va. Era un ambiente pero festivo, bonito. Y entonces yo hasta entré con caredundo, así miraba a la mar, así como qué gente más feliz.
y los panderos y una cosa así, y la banda tocando un grungutón, y tocaban las congas, y por ahí tenemos unas aventadas que aquí nadie tiene el espíritu de los hermanos Flores. Aquí me cae mal, por gusto las compramos. Yo me imaginaba un merengue por lo menos cada domingo. Esperen que me baje la cólera. Bueno, entonces entro a esa iglesia y estaba ese ambiente tan bonito, y después me termina la alabanza y me invitan a pasar a la tarima para predicar, y entonces subo, saludo, y entonces le digo yo: vamos a leer un versículo de la Biblia, y abrimos la Biblia y me puse a leer, y le dije yo, oramos, y entonces le dije yo: pueden sentarse. Y la gente se sentó y empecé a predicar. Yo que empiezo a predicar y toda la mara comienza a platicar, y se oía un murmullo así, se oía en todo el salón las pláticas de toda la mara. Y yo trataba de ver si alguien me estaba poniendo atención, y unos estaban en una cosa, otros todavía leyendo el pasaje, supuestamente. Y en la puerta de la iglesia estaba el pastor hablando con otra hermana, bien duro, son los que más duro hablaban. Y entonces yo, no le voy a decir que en un momento así de ¿cómo sería? De celo santo, nada así, me ensatané, mejor dicho. Sí, hombre, la regué, pero no les dije nada. Viera todo lo que quería decirles. Entonces, ¿sabe qué hice yo? Cerré la Biblia, agarré mi Biblia y me bajé. Y yo me bajé, pues, y toda la mara seguía hablando. Y algunos hasta se me voltearon a ver así como me dijeron: y a ver quién es, y siguieron platicando. Y salí, y cuando pasé por la puerta, el pastor me vio pasar y me dijo: Dios le bendiga, hermano. O sea, imagínense. Y yo pasé, y cuando él vio que era el que estaba predicando y volteé a ver adelante, no había nadie allá adelante, y nadie se había dado cuenta. Entonces él fue corriendo y le dijo al de la canta, ya subió aquel: ¿cuántos alaban a Dios? ¡Amén! Y se encendió la fiesta otra vez. Todavía iba como a 5 cuadras y se oía trunga. Y yo iba chillando porque mire, honestamente yo me sentí ofendido porque la gente no me prestó atención a mí, al siervo de Dios, al ungido de Jehová. Pero después, analizando un poco, pensando en qué triste una iglesia que le guste la música y no le pongan atención a la palabra, a menos que el que esté aquí diga: ¿cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Cuántos alaban a Dios al Señor? El Señor dice que te quiere dar pisto. ¿Y cuántos quieren pisto esta mañana? Amén. Vas a salir de aquí pero sintiendo el fuego, hermano. Siento. Hay mara que si no, solo así, y salen eléctricos, va. Le preguntamos a esa gente, preguntémosle a la gente después, 3 días después: ¿de qué trató la prédica del domingo? Fuego de Jehová. Fuego, cayó fuego de ahí. Sí, pero ¿y dónde te aplicas el juego? ¿De qué te sirve el juego? Cuando tenés problemas con tu mujer o con tus hijos, cuando te despidieron del trabajo, cuando el doctor te dice estás enfermo, cuando tu fe cristiana es desafiada, ¿cómo vas a presentar defensa de tu fe con alguien que sí piensa y ha leído? Fuego. No podés hacer eso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces necesito, oiga, darle a la palabra de Dios la prioridad, la importancia que ella merece. Debo recibirla con agrado, disponerme a recibirla. Número 2, ya no me distraigan, ve. Santo Jesús.
pero me quedan 3 minutos que usted va a ver cosas maravillosas en los 3 minutos. La gloria de Dios. Número 2. La segunda cosa que yo debo hacer, si quiero ser sostenido por la palabra de Dios, debo reflejarme en la palabra de Dios. Reflejarme en la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 23 dice estas palabras. Mire lo que dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Y qué dice? Y después, y luego olvida cómo era. Quiero que entienda por qué es que Santiago dice que la gente se veía en el espejo y después olvidaba lo que había visto. Porque en los días de Santiago no se había descubierto cómo hacer cristal, cómo hacer vidrio. Así que los espejos eran de metal, eran de metales pulidos, eran de bronce pulido, y los espejos carísimos no estaban en cualquier casa. Cuando alguien tenía la oportunidad de verse en un espejo, era una cosa metálica así pulida, la imagen se veía así todo raro, tenía que buscarle ángulo usted así para poderse ver bien, porque no se podía ver bien. Era una cosa complicada, difícil. Así eran los espejos de antes. Entonces Santiago, usando aquí la ilustración del espejo, nos dice que la palabra de Dios es como un espejo. Míreme para acá. ¿Y un espejo para qué sirve? Un espejo sirve para evaluarnos. ¿Para qué sirve un espejo? Para evaluarnos. Usamos un espejo para evaluarnos a nosotros mismos. Nos miramos en un espejo para evaluar el daño de los años y hacer algo al respecto. ¿Sí o no? Y ahí está limpieza, cremas, maquillajes y todo lo que algunos hacen para tratar de repellar un poquito el daño de los años en la cara. Pero mire, ¿de qué sirve un espejo si no hacemos nada por lo que vemos, con lo que vemos ahí? ¿De qué sirve que usted vaya a un espejo y diga, veando chuco, híjole, ya me voy? O sea, ¿de qué sirve ver la suciedad en tu cara en un espejo si no haces nada al respecto? Un espejo refleja lo que somos en el exterior, pero el espejo de la palabra de Dios refleja lo que somos en el interior. Le pregunto, ¿alguna vez se ha visto usted en la Biblia? ¿Alguna vez leyendo la Biblia dijo, híjole, este soy yo? Híjole, aquí dice adúlteros y fornicarios, híjole, presente. Aquí dice chismosos, híjole, soy yo. ¿Cuántos de ustedes se han visto en la Biblia alguna vez? Algunos tienen pena de levantar la mano, pero todos nos hemos visto en la Biblia alguna vez. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 11. Hebreos 4:11 dice: la palabra de Dios detecta los pensamientos, intenciones, motivos y deseos del corazón. Oiga eso, la palabra de Dios detecta pensamientos, intenciones, motivos y los deseos del corazón. Así que cuando uno lee la Biblia, uno se ve reflejada en ella. Mire, hace muchos años leí esto, no sé si esto es cierto o no, pero leí hace poco que la reina Isabel de Inglaterra, que en su juventud había sido una mujer muy bella, ahora que estaba empezando a envejecer, cuando empezó a llegar a la edad de los 50 para arriba, ella prohibió que hubieran espejos en todos los salones del palacio de Buckingham, porque ella quería un espejo para verse ella en su habitación. No quería encontrarse con el reflejo ahora de una mujer vieja en cada pasillo y en cada habitación del palacio. No le gustaba lo que estaba viendo, así que quería evitar de la manera mayor posible verse en un espejo. Hay mucha gente que no lee la Biblia porque le da miedo verse en ella. Hay gente que no quiere mirarse en el espejo de Dios, que es su palabra. La idea de verse en la Biblia no es para que usted caiga en autocondenación leyéndola y diga, puchica, qué malo soy yo. Aquí dice, ay, sí, qué feo soy yo. Uy, no sirvo para nada. No es para que usted caiga en autocondenación, sino para que una vez que usted se pueda ver en ese espejo, pueda ver hacia Dios y decirle, Señor, libérame de esto, perdóname de esto.
es para que no sigamos viviendo de la misma manera. Ok. Santiago entonces dice que para ser sostenidos por la palabra de Dios debo recibirla, o sea, debo tener la actitud correcta. Y número 2, debo de verme en ella como un espejo y reflexionar en ella. Número 3, debo responder a la palabra de Dios. Debo hacer algo al respecto. Una vez más, 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya le dije, ¿de qué sirve verse en el espejo si no vamos a hacer nada al respecto? Y este versículo nos está hablando, oiga, de aquellos que les encanta escuchar la palabra de Dios, pero no tienen ni la más mínima intención de hacerle caso. Hay gente que le gusta oír, van a la iglesia, oyen predicaciones, pero salen sin ser tocados por ella, porque se van con la intención, oiga, solamente de oírla. Ya vine, ya cumplí, pero yo no puedo hacer eso que dijo ese hombre ahí, está difícil. No, ay, que Dios me perdone. Como esa gente que cuando va a decir algo malo dice, ay, le voy a decir algo y que Dios me perdone. Ya saben lo que van a hacer, ya saben que es malo, pero de antemano, ¿verdad? Y se dejan ir. Cuando yo escucho, cuando yo leo algo de la palabra, debo tener esa disposición en mi espíritu. Esto no está bien en mí, Señor, necesito tu ayuda, Señor, necesito que me libere de esto. Porque Dios lo que quiere es que cuando usted descubra leyendo la Biblia que hay una área en su vida que no agrada a Dios, no es para que usted diga yo no sirvo para nada, soy la oveja negra de la iglesia. No, eso viene del diablo. Lo que Dios quiere es que cuando usted descubra algo en su vida que no está bien, leyendo la Biblia, usted pueda decirle, Señor, muestra tu victoria en mi vida, en esta área en particular. Que Cristo sea visible en esta área en particular en mi vida. Santiago dice que es autoengañarse, oír la palabra de Dios y no vivirla. Nos estamos dando carreta solitos. ¿Sabe? La Biblia dice que el conocimiento aumenta la responsabilidad. Diga conmigo, el conocimiento aumenta la responsabilidad. Así que en cuanto más sabemos, más responsables somos delante de Dios. Y usted sabe mucho. Debo preguntarme esta mañana, ¿qué estoy haciendo con lo que sé? Pregúntese usted, ¿qué estoy haciendo con lo que sé? Si usted que sabe, que conoce mucho de la palabra de Dios, debe preguntarse, ¿qué estoy haciendo con lo que ya sé? Porque no es competencia de quién sabe más, debemos vivir, aunque sepamos poco, debemos vivir eso poco que sabemos de la palabra de Dios. ¿Sabe? Mire lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 48. Lucas 12:48. ¿Qué pasó? Lo voy a leer. A todo el que se le ha dado, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho se le ha confiado, más le exigirán. Saber más me hace más responsable. Y en el versículo 4, capítulo 4, versículo 17 de Santiago dice estas palabras. Santiago 4:17 dice: aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Así que Dios te dice, ya sabes, ya es tu responsabilidad, tenés que vivir eso. Así que no basta con subrayar la Biblia, míreme, no basta con marcar la Biblia, debemos esperar que la Biblia nos marque a nosotros la vida. Eso es lo más importante. Nosotros vivimos en una sociedad, en una ciudad donde abundan las iglesias. ¿Sabe usted? En esa cuadra de ahí hay, solo vea la 25, échese un recorrido y va a encontrar un montón de iglesias. En la calle esa que va para el mercado, otro montón de iglesias. Abundan las iglesias en esta ciudad. Pero aún así, cada día hay más corrupción, hay más violencia, cada día los problemas de la ciudad aumentan. Y entonces, ¿qué pasa?
¿Sabe usted? En El Salvador, a mí hasta ahora, ya pensándolo bien, me da pena decir que somos la mayoría, porque hoy es cuando peor está esta sociedad. Quiere decir que hay muchos, miles de cristianos en El Salvador que solo oyen la palabra, pero no la ponen en práctica. El muchacho que esta semana masacró a unas personas allá en Estados Unidos era miembro de una iglesia. El pastor sale dando declaraciones y dice: sí era miembro, pero ahorita lo vamos a desapuntar de la iglesia. Estoy parafraseando, pero eso fue lo que dijo el pastor. Ahorita mismo lo vamos a sacar de aquí, de la lista. Ya no lo queremos aquí. Aquí no lo vamos a echar a usted, pero le quiero pedir, por favor, mire, compóngase. Si hay algo en su vida que desagrada a Dios, si usted lo sabe, dígale: Señor, muestra tu victoria en esta área de mi vida, Señor. Que tú seas visto en esta área de mi vida. Mire, nosotros aquí en esta iglesia trabajamos mucho porque las prédicas que usted escuche aquí sean cosas prácticas, que las pueda ir a poner en práctica al salir de aquí. Es como para evitar que hayan más complicaciones y todos podamos encontrar más sencillo el saber qué es lo que quiere Dios que hagamos. Ok, número 4, y con esto termino. Me ayudan con el piano, por favor. Número 4. Debo creer en ella. Debo creer en ella. Quiero volver a este versículo que leímos hace algunas semanas, aquí mismo en Santiago, el capítulo 1, el versículo 6. Santiago dice así: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago dice que Dios da sin reproche. Diga conmigo: Dios da sin reproche. Cuando Dios te da, no se queda renegando que pedís, que fregás. No, dice que Él da sin reproche, Él da con alegría. Pero la moneda de cambio en el reino de Dios es la fe. Dios no se mueve, su corazón no se mueve cuando te pones a llorar. Oiga eso. A Dios no le importa si lloras mucho o lloras poquito. Lo que mueve a Dios a hacer un milagro es la fe, no los mocos, es la fe. Por eso es que la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que la Biblia dice: lo que no proviene de fe es pecado. Así que no son las lágrimas, no son las emociones, es la fe. Dios hará un milagro dependiendo de cuánta fe pongamos en lo que Él ha dicho. Por eso el Señor Jesús con frecuencia repetía estas palabras. Cuando alguien le pedía hacer un milagro, el Señor le decía: conforme a tu fe te sea hecho. Quiere decir que los que van a determinar si ocurre un milagro o no somos nosotros. Yo decido cuánto voy a ser bendecido por Dios. Debo poner mi fe en sus palabras. Debo aprender a confiar en que lo que Él ha dicho es verdad y lo va a cumplir. Jeremías capítulo 1 versículo 12 dice estas palabras poderosas: y me dijo el Señor: yo me aseguro que mi palabra se cumpla. Yo me aseguro que mi palabra se cumpla. Dios mismo te da la palabra y Él se compromete a vigilar que eso que te dijo se cumpla. Si yo quiero ser sostenido en los momentos de dolor, en los momentos de pérdida, cuando la duda viene a mi vida, si quiero ser sostenido por la palabra de Dios, tengo que creerla. No importa lo que vean mis ojos, no importa lo que yo pueda estar sintiendo, tengo que aprender a creerla. Dios ha dicho, Dios no miente. Voy a terminar leyendo un pasaje de Números 23, versículo 19 para empezar. Mire lo que dice: Dios no es hombre para que mienta, porque todos los hombres mienten y las mujeres también. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló
y no lo ejecutará. ¿Qué dice la Biblia? Que lo que Dios dice, lo hace. Diga conmigo, lo que Dios dice, lo hace. Dígalo, dígalo. Lo que Dios dice, lo hace. Lo que Dios dice, lo hace. Y en este pasaje, la Biblia está narrando la historia de un rey. Es el tiempo en que Israel iba peregrinando en el desierto, iban pasando por ciertos territorios. Y cuando en esos territorios alguien se les ponía al brinco, les iba mal. No porque Israel fuera bueno para los catos, porque no era un pueblo guerrero. No, no. Dios peleaba por ellos. Y se había hecho una fama en toda la región que por donde pasaba el pueblo de Israel, el Dios de ellos los defendía. Así que iban a pasar por la tierra de este rey, el rey Balac. Y entonces él dice: ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Bueno, vamos a recurrir a los poderes oscuros. Dicen que hay un maestro por allá, que todo lo que él dice se cumple. Ofrezcámosle algunos dólares para que cuando pase el pueblo de Israel lo maldiga. Todo lo que ese hombre dice se cumple. ¿Y a quién fueron a buscar? ¿Quién era ese hombre? Un profeta de Dios que se llamaba Balaam. Era profeta, pero se vendía por unos centavitos. Así que cuando el rey le manda, dice: mira, te puedo agarrar la ofrenda, le dice al rey, y yo voy a intentar maldecirlos, pero te digo que va a estar bien difícil. ¿Que querés más? Decir, si le dijeron, y lo agarró, se lo echó a la bolsa. No quería decir eso. Pero fíjate, pero fíjate que va a estar bien difícil. Denle más, y le daban más y lo agarraba. Pues sí, pero es que gracias, vos gracias. Pero es que no es eso, fíjate. Lo que pasa es que Dios ha bendecido a ese pueblo. Y cuando Dios bendice, nadie puede maldecir. Pero voy a tratar, le dijo. Se subió a un monte y allá a lo lejos se miraba el pueblo de Israel caminando en el desierto, y trató de abrir su boca para maldecirlos. Y cuando abrió su boca, lo que salió de su boca fueron bendiciones para el pueblo de Israel. Y el rey le dijo: cálmate, no te estoy pagando para eso. No te pagué para eso, te pagué para maldecirlos, no para bendecirlos. Y le dice el profeta: no te dije pues, yo trato, pero no se puede. Y entonces aquí están las palabras que él le dice al rey. Pónemelo ahora. Ya leímos el primer versículo, pero ahora leamos todos los demás. Números 23, 18. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, le dijo el profeta al rey Balac: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mira, mis órdenes son de bendecir. Dios ha bendecido a Israel, y eso, lea conmigo, eso yo no lo puedo cambiar. Aleluya. Por eso me gusta cómo suena este barrilito. Versículo 21. No se ve ninguna desventura para los descendientes de Jacob, tampoco algún problema para ellos. ¿Qué dice después? El Señor su Dios está con ellos. Ellos lo proclaman su rey. Dios que los sacó de Egipto es para ellos su fortaleza, como los cuernos para el toro salvaje. Contra Jacob, versículo 23, contra Jacob no sirven los maleficios, ni hay brujería que valga contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, como se dice ahora: mira lo que Dios ha hecho. Aleluya. Y oiga, aunque esas palabras fueron dadas para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, esa promesa también es mía y es suya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Gálatas
que Dios llama a la iglesia hoy el Israel de Dios. La Biblia dice que nosotros somos el Israel de Dios. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 1 que hemos sido, que dice, bendecidos con toda bendición. ¿Y qué fue lo que dijo el profeta? Cuando Dios bendice, nadie puede maldecir. No hay hechizo que valga contra el pueblo de Dios. No hay brujería que le cale al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que se va a decir del pueblo de Dios es: miren lo que Dios ha hecho. ¿Sabe qué significa eso? Usted será un testimonio poderoso de lo que Dios es capaz de hacer. Pero para que eso pase, debo creerla. Dios no miente. Si Dios ha dicho algo en su palabra, seguro, completamente seguro que así será. Usted es hijo, usted es amado, usted es más que vencedor. Dios no está en tu contra, sino a tu favor. Y Él ha dispuesto que todas las cosas sirvan para tu bien. Debe de creerla. Yo creo la palabra de Dios. Creemos eso. ¿Quiere ponerse de pie un momento esta mañana? Cuando mis fundamentos tambalean, cuando todos me abandonan, cuando la salud se va, cuando las fuerzas del cuerpo nos dejan, se queda Dios y su palabra, esa que dio para ti, sigue vigente hasta el día de hoy. Todo lo que usted enfrente hoy, Dios puede cambiarlo en bien si usted aprende a creer lo que Dios dijo en su palabra. Esta mañana todos nosotros disponemos el corazón y decimos: Señor, recibo tu palabra, quiero reflejarme en ella, creo en ella, creo en ella. Tú eres fiel, lo que tú has dicho será. Lo que tú has dicho será. Diga conmigo: lo que Dios ha dicho será. Diga eso: lo que Dios ha dicho, así será. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga.